a todos y todas. En primer lugar, quiero enviar un fraterno saludo a toda la comunidad universitaria de la Universidad César Vallejo y agradecer la invitación que se me ha extendido por parte del doctor Luis Roberto Cabrera Suárez, así como también por intermedio del doctor Manuel Bermúdez, por cuanto nos da la oportunidad de compartir algunas experiencias y algunos conocimientos en torno a temas que nos pueden interesar y además como una estrategia para evidenciar las oportunidades que en momentos de crisis y de emergencia como la que tenemos en este momento con ocasión del COVID-19 podemos poner en marcha y de cierta manera desvanecer las fronteras que nos alejan a veces. Y desde ese punto de vista, pues muchas gracias. Mi nombre es Eduardo Osorio, estoy en este momento en mi casa, en la ciudad de Cúcuta, Colombia, y estoy en el nororiente del Estado colombiano, en toda la frontera con la República Bolivariana de Venezuela, también cerca de los hermanos venezolanos. El día de hoy voy, en este breve espacio de tiempo en el que vamos a compartir, voy a hablar sobre el rol o la función que cumplen los órganos convencionales del derecho internacional de derechos humanos en la garantía y protección de los derechos. Y quiero partir precisamente la charla a partir del concepto de garantía. Usualmente las garantías se ha conocido como una institución jurídica que tiene básicamente dos funciones. Una primera función, propender por la no vulneración de los derechos, y por el otro lado, en caso de que haya esa vulneración, en establecer mecanismos, procedimientos de reparación frente a las violaciones o vulneraciones acaecidas frente a los derechos. Esto, valga la redundancia, se hace por distintos medios, procedimientos, mecanismos y órganos que pueden ser domésticos, en el caso de instituciones que vienen previstas en las normativas nacionales, o incluso pueden ser internacionales, con ocasión de esa integración normativa e interpretativa que se hace actualmente en la mayoría de las constituciones por ese fenómeno doctrinario que se ha conocido usualmente como el bloque de constitucionalidad. Y es en esta consideración de garantía internacional que vamos a ubicar el día de hoy la función de los órganos convencionales. Pero bueno, ¿qué son los órganos convencionales o por qué se conocen como órganos convencionales? Básicamente, los órganos convencionales son unos órganos de garantía que se han previsto a instancias de las distintas convenciones sobre derechos humanos que se han proferido en el derecho internacional de los derechos humanos y en los dos pactos que conocemos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Toda esta normativa tiene su génesis en la Declaración Universal de Derechos Humanos y si bien en principio los dos pactos en realidad iban a ser un pacto que iba a darle, digamos, un valor de normatividad, de hard law al interior de los estados, de los estados parte a los distintos derechos que aparecían inicialmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo cierto es que ese documento terminó siendo dos pactos diferentes y además se demoró alrededor de 17 años debido a las divergencias o diferencias que existían y además profundas entre los distintos bloques que conformaban la Organización de Naciones Unidas en ese momento y que estaban obviamente en contraposición política e ideológica frente a ciertas visiones sobre los derechos humanos. Esto pues obviamente propició la aparición de dos pactos y posteriormente con el tiempo, si bien las convenciones que aparecen con posterioridad de cierta manera protegen situaciones que en líneas generales venían protegidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo cierto es que hubo la necesidad de expedir convenciones sobre derechos humanos, sobre temas específicos, debido al flagelo que se cernía particularmente sobre ciertos temas. Estoy hablando del fenómeno de la desaparición forzada, estoy hablando, por ejemplo, del fenómeno de los trabajadores migratorios, el fenómeno de la discriminación histórica que se ha cernido sobre ciertos grupos poblacionales, como lo pueden ser las personas en situación de discapacidad, las mujeres, entre otros grupos poblacionales. Y es así que aparece toda una normativa convencional de la cual se deriva la existencia de los famosos órganos convencionales y precisamente, como vamos a ver en la diapositiva, se conocen como órganos convencionales debido a que su existencia se debe a
el respectivo pacto o convención que lo crea y en donde se establecen sus funciones. Es importante resaltar que, así como hay pactos y convenciones principales, algunos de esos pactos y las convenciones tienen un instrumento adicional que se conoce usualmente como protocolo facultativo. Y se conoce como protocolo facultativo porque el Estado que hace parte de la convención principal tiene libertad de decidir si se adhiere al protocolo facultativo o no. No todas las convenciones tienen protocolo facultativo, solo algunas. Los dos pactos tienen sus protocolos facultativos, la Convención contra la Tortura, por ejemplo, la Convención para la Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer, entre otras. Y como pueden ver, cada uno de esos pactos o protocolos facultativos cuentan con su propio comité. Cada comité, que es el órgano convencional, asume el nombre de la convención o pacto al que representan. Por ejemplo, en el caso de la Convención sobre los Derechos del Niño, está el Comité sobre los Derechos del Niño. En el caso de la Convención contra la Tortura, está el Comité contra la Tortura y otros tratos de penas crueles e inhumanos, pero también hay unos comités que no necesariamente emulan el nombre del respectivo instrumento internacional. Es el caso del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que el comité asume el nombre de Comité de Derechos Humanos. Entonces, sabiendo que estos órganos convencionales surgen o nacen de la propia literalidad de los distintos pactos y convenciones o protocolos, vamos a pasar a analizar un poco las funciones de estos comités y cómo esas funciones propugnan por la garantía y protección de los derechos en un sistema multinivel, un sistema constitucional multinivel en el que los derechos no solo están protegidos a nivel interno, a nivel doméstico, en las constituciones y las leyes, sino que también aparecen protegidos en un nivel adicional, el nivel internacional, y donde además de la protección normativa hay órganos de garantía enfocados en proteger dichos derechos. La primera función que tenemos en la diapositiva que estamos observando es la función de analizar informes periódicos de los estados partes. Esta es una función que, hay que decirlo, ha sido un poco criticada porque se ha entendido que ha sido una función que ha generado una poca eficacia en la efectiva protección de los derechos que se reconocen en los distintos pactos y convenciones. Es una función que tienen todos los comités. Básicamente lo que hacen los comités es recibir información de los estados, en los que los estados le indican a los respectivos comités qué tipo de medidas de todo tipo, legislativas, administrativas, políticas públicas, prácticas, han emprendido con el propósito de cumplir las obligaciones que han asumido al momento de hacer parte, es decir, ratificando, firmando, ratificando, adhiriéndose a cada uno de los pactos o convenciones que hemos visto brevemente en la diapositiva anterior y que dan nacimiento a estos órganos convencionales. Es importante resaltar que cuando un Estado firma uno de esos pactos o convenciones, en primer lugar presenta un informe inicial, usualmente puede ser al año, depende de la normativa, y posteriormente deben estar emitiendo unos informes periódicos, y es en ese análisis de informes periódicos que el comité puede ejercer una función bien importante de ayuda y de acompañamiento técnico, incluso a nivel internacional, para que el Estado poco a poco vaya alcanzando las metas y vaya cumpliendo las obligaciones que le corresponden dentro de los tratados y pactos que ha firmado. Este ha sido una función bien importante que ha permitido a los comités conocer el estado, la situación actual en la que se encuentran los distintos estados en la protección de los derechos que deben proteger o garantizar con ocasión de las obligaciones asumidas dentro de los pactos o convenciones, pero también ha ayudado para ir, digamos, superando las dificultades que ciertos estados han evidenciado en el cumplimiento de dichas obligaciones. La segunda función que tenemos en el lado derecho de la diapositiva es la de interpretar los tratados de derechos humanos a través de un instrumento o un documento que se conoce como observaciones generales. Y es casi que una suerte de jurisprudencia que desarrollan estos comités, que hay que aclararlo, no son tribunales, son órganos cuasi judiciales, por lo tanto no emiten sentencias, pero digamos que es una suerte de jurisprudencia que ha permitido dar sentido y alcance a las obligaciones que vienen estipuladas para los estados parte en las distintas convenciones y pactos del derecho internacional de los derechos humanos que dan nacimiento a estos comités. Por ejemplo, para el caso del COVID-19, recientemente el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales trajo en referencia su observación general número 25, que básicamente se refiere a la ciencia y la tecnología en
digamos, en la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales, y con base en nuestra observación número 25, emitió una serie de recomendaciones para que los estados parte tengan en cuenta en la lucha y en el flagelo, contra el flagelo que nos está ahorita en este momento ocupando con el virus del COVID-19. Entre otras cosas, por ejemplo, les recomendaba poner a disposición todas las medidas encaminadas a preservar los derechos de la población frente a esta enfermedad, pero siempre va teniendo presente la evidencia médica, que es una de las cosas que el comité en unas observaciones ha señalado. Y por eso las observaciones generales son de suerte un instrumento claro para entender los alcances y las herramientas que los distintos órganos de las distintas convenciones y tratados del derecho internacional de los derechos humanos les prevén para los estados que han firmado o que hacen parte de este tipo de tratados. La tercera función es la función de estudiar quejas individuales. Y esta es una función que, a diferencia del análisis de informes periódicos, que es una función como preventiva antes de, digamos, generando una protección previa a que el Estado incumpla sus obligaciones y vulnere los derechos que debe proteger, en el estudio de quejas o comunicaciones individuales, el comité en realidad recibe son ya comunicaciones de personas particulares, individualizadas, a las cuales se les ha vulnerado sus derechos protegidos no solo a nivel doméstico, sino que además son protegidos en el nivel internacional en los distintos pactos y convenciones que hemos visto. Esta función es una suerte de procedimiento cuasi judicial en el que el comité recibe la comunicación, escucha al Estado parte y tiene la posibilidad, mediante un dictamen, después de analizar cuestiones de admisibilidad y de fondo, pues que no por el escaso tiempo en el que tengo para esta presentación no puedo profundizar, decide si hay lugar a establecer que el Estado es responsable internacionalmente por incumplir alguna de sus obligaciones frente a los pactos o convenciones en los que hace parte. Obviamente cada comité se ocupa de analizar la responsabilidad a la luz de la convención o pacto que le corresponde y como consecuencia de esa responsabilidad emitir algunas recomendaciones en torno a la reparación integral de los daños o perjuicios que se puedan derivar de esta violación de este derecho humano. Es una función que ha tenido algunas críticas porque como les decía, no es un tribunal, pues no profiere sentencias y por lo tanto lo que emite son unos dictámenes y esos dictámenes han tenido la categoría de recomendación, por lo tanto tienen la misma fuerza de una sentencia y eso ha traído algunas críticas con respecto a la efectividad de estas decisiones o de estas recomendaciones. Sin embargo, no debemos olvidar que en el ámbito del derecho internacional, un Estado que ha firmado sobre todo un tratado de derechos humanos se supone que debe cumplir las obligaciones emanadas de él de buena fe y así las decisiones o las recomendaciones que los órganos que ese tratado ha previsto como órganos de garantía para la protección de los derechos que allí se deben proteger. En el caso de Colombia, adicionalmente a esto, a nivel interno contamos con una ley que permite dar un procedimiento administrativo y judicial a las reparaciones ordenadas, por ejemplo, por el Comité de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana. Desconozco allí en Perú cómo sería, pero digamos que es una función importante en la medida en que evidencia la responsabilidad del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones y da unas órdenes encaminadas a la reparación, unas recomendaciones, perdón, encaminadas a la reparación de las consecuencias generadas por la violación de ese derecho humano. En el caso de Perú, por ejemplo, Perú ha aceptado la competencia para que el comité pueda recibir denuncias en contra suya en el caso del Comité de Derechos Humanos, en el caso del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, en el caso del Comité contra la Tortura, en el caso del Comité de los Derechos del Niño, en el caso del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el de las personas con discapacidad y el de la desaparición forzada. Entonces, podemos observar que en el caso de Perú se ha aceptado la competencia para que estos comités puedan adelantar dicho análisis y establecer la responsabilidad internacional y generar recomendaciones en materia de reparación. Es importante decir, por eso decía que Perú había aceptado las competencias, que esta competencia no es automática, esta competencia debe ser señalada específicamente en una declaración puntual que haga el Estado de aceptar la comunicación para que el comité pueda adelantar este tipo de estudios en contra del Estado o incluso en algunos casos adhiriéndose o ratificando protocolos facultativos que tienen como única
digamos, un único objetivo, darle esa competencia al respectivo comité. Es el caso, por ejemplo, del Comité de los Derechos del Niño, que tiene un protocolo facultativo para el procedimiento de comunicaciones, o el caso del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tiene en el pacto facultativo de derechos económicos, sociales y culturales la competencia para que el comité pueda analizar este tipo de comunicaciones individuales. También tiene otra función los comités, que es estudiar las comunicaciones interestatales, y este también es una función que cada estado en particular debe aceptar específicamente para que el comité pueda, digamos, adelantar el estudio de comunicaciones interestatales. Es una función también muy similar a la que cumple la Comisión Interamericana, cuando permite que un estado pueda denunciar a otro estado ante ese organismo internacional. Aquí lo que hay es una comunicación también entre un estado contra otro estado. Es una función que en la práctica se ha utilizado muy poco, pues tal vez por las consecuencias a nivel internacional, políticas y diplomáticas que puede generar entre los estados, pero que es una gran oportunidad para que los estados entre sí puedan establecer una especie de control sobre el incumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de protección de derechos humanos en el sistema internacional. Básicamente funciona más o menos de manera similar a las comunicaciones individuales. En este caso, pues, en primer lugar, el Estado debe poner en atención del otro Estado en la situación que genera el incumplimiento de las obligaciones, y solo en caso en que en un tiempo determinado no se pueda resolver entre los Estados esas divergencias, usualmente son 6 meses, el comité asume el conocimiento, entra en conocimiento del comité, y el comité lo que hace es constituir una especie de subcomité que va a ayudar a los estados parte a llegar a una solución amistosa, y luego de ese procedimiento emitirá un dictamen en donde se establecerán las recomendaciones para que los estados parte puedan llegar a una solución amistosa y dejen sus divergencias a un lado frente a las atenciones que haga un estado frente a otro en el cumplimiento de las obligaciones internacionales. En el caso de Perú, por ejemplo, Perú acepta ser denunciado por otro estado ante el Comité contra la Tortura, sabiendo obviamente que para que lo denuncien, el que denuncia a ese estado que ha aceptado la competencia debe a su vez haber aceptado la competencia para ser denunciado. Es un tema recíproco, ahí no vale que unos sí puedan ser denunciados y otros no, sino sí el estado va a entrar a esa comunicación o a esa denuncia individual en contra, no hablemos de denuncia, esa comunicación interestatal o esa queja interestatal, debe haber aceptado esa competencia previamente. En el caso de los países de la OEA, para el caso del Comité contra la Tortura que acepta Perú, está también Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Uruguay, Venezuela como estados de la OEA que han aceptado esa competencia. Y pues bueno, en este momento, con estas 4 funciones lo que podemos establecer es que hay unas herramientas internacionales interesantes en el ejercicio o en los roles que cumplen los órganos convencionales para la protección y garantía de los derechos que en los distintos pactos y convenciones vienen protegidos, así como derivados de las obligaciones que los estados en esos distintos pactos y convenciones se han obligado a respetar. Hechas estas precisiones, me despido. Espero no haberme tomado más tiempo del correspondiente. Un abrazo fraternal nuevamente y espero en otra ocasión poder compartir otros minutos con ustedes. Muchas gracias y buenas días venideros para todos en Latinoamérica.